¿Qué significa biseccionar nuestro circuito en ese eje de simetría ficticio, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestro eje de simetría. Y el nodo BP está justamente en ese eje de simetría, ¿sí? Acudimos entonces a la tierra virtual. Esto sería la tierra virtual de nuestro circuito. Y a ojo, podríamos simplemente focalizar nuestro análisis. Recuerden que nuestro análisis entonces va a estar dado por el resultado del análisis, por ejemplo, de la mitad del pan. Por ejemplo, esta mitad, ¿sí? Que convenientemente usamos. Es decir, si analizamos la ganancia intrínseca que existe entre un circuito que podemos expresar como esa mitad que está allí, ¿cierto? La ganancia que hay desde este Bin hasta este Bout 1, pues esa ganancia debido a la tierra virtual va a ser la misma ganancia diferencial. Va a ser la misma ganancia diferencial. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos concluir de este esquema? Bueno, lo que podemos hacer es, encontramos el circuito equivalente de medio par, que es este de acá, ¿cierto? Ya en pequeña señal vemos que hay una tierra virtual acá, por lo tanto, nuestro circuito se reduce a esto que está allí. Y simplemente este circuito nos va a dar la solución si aquí asumimos como si estuviera la señal de entrada diferencial, pues ya nuestra salida, este circuito asumiendo la entrada diferencial y asumiendo la salida diferencial, nos da exactamente la misma ganancia. Nos da exactamente la misma ganancia y el equivalente de medio par, lo único que es simplemente una técnica para encontrar un resultado mucho más fácil, mucho más rápido. Entonces, ¿este circuito cómo lo podemos reducir? Ah, pues este circuito es un transistor M1 que arriba tiene una carga resistiva ¿de qué valor? R03. No, 1 sobre GM3. Ah, sí, 1 sobre GMT. 1 sobre GM3, exacto, porque estamos viendo esta conexión a diodo acá, sabemos que ella ya es 1 sobre GM3. Entonces, es un common source simplemente que con carga 1 sobre GM3, ¿sí? Si somos rigurosos, sería 1 sobre GM3 para R0, pero ya sabemos que se va a simplificar a 1 sobre GM3. Entonces, analizar este circuito nos va a arrojar la misma ganancia del circuito original, pero diferencial. Entonces, podemos escribir sin ningún problema que nuestra ganancia diferencial para este circuito, es decir, la relación Bout diferencial en el circuito original sobre Bin diferencial en el circuito original, la podemos extraer de este circuito equivalente de medio par, tal y cual como si estuviera la señal diferencial aquí y habláramos de una señal diferencial aquí. Tal cual, nos da lo mismo. ¿A qué es igual? A menos GM1 sobre GM3. Y esta va a ser la ganancia de este circuito. Es decir, si tomamos el Bout como esto que está acá, ¿cierto? Ese Bout total, ¿cierto? Y lo dividimos entre la entrada diferencial, la ganancia de este circuito original es exactamente esta ganancia. Esa es la clave, esa es la ventaja de analizarlo en modo diferencial y la ventaja de reconocer la tierra virtual. Que básicamente, a ojo, si nosotros ya tenemos algo de experiencia, pues nada más viendo la parte amarilla decimos, ah, vea, el pad de señal es esa parte verde, esa flecha verde, y eso es un common source donde de aquí para arriba yo veo 1 sobre GM, ah, listo. Ganancia casi que inmediata solo por observación. Ese es la ventaja y pues el fin, de cierta manera, de utilizar el mecanismo de medio par diferencial. ¿Sí? Esa es la ventaja y el fin de usarlo. ¿Alguna pregunta, muchachos?
Bien. Reconocemos aquí, bueno, acá está, ¿qué pasa si lambda no es igual a 0? Pues simplemente se ajusta la ganancia, ¿cierto? Con los demás paralelos adicionales. Podemos verificar que ese sería el valor. Pero ahora, mucho más interesante, miren este circuito. Y pregúntense cómo el ustedes de hace 2 horas lo resolvería y cómo el ustedes de justo en este momento lo resolvería. Entonces, apliquemos el concepto de medio par diferencial para resolver este circuito. Vamos a dar unos 10 minutos máximo para encontrar la solución y exponerla. Entonces, no, 10 minutos es mucho, 5 minutos, a las y media, a las y 31. Entonces, hagámoslo, a ver qué resulta. Entonces, primero dibujen el equivalente de medio par, reconozca dónde está la tierra virtual. Y si tienen alguna duda, pues también pueden liberar el micrófono y hacer la pregunta. Bien, ¿alguna sugerencia? Profe, no queda igual como el de ahorita. ¿Por Como- qué? Porque lo que yo hice fue como voltearlo para verlos como si los dos transistores fueran, o sea, sí, son iguales, pero o sea, en conexión de diodo está conectado el M3. Sí. Entonces ahí me sale la resistencia 1/GM3 y me queda en Common Source con el M1. Vale, entonces yo tengo la siguiente pregunta. ¿Qué supuso usted o cómo conectó este nodo en señal? Yo ahí lo mandé a tierra ¿Por qué? por su posición. Dije que P y Q son tierras virtuales. Listo, eso está bien, pero ¿por qué son tierras virtuales?
Parece que intuitivamente son tierras virtuales, pero tienen una razón de... Efectivamente son tierras virtuales. ¿Cómo? ¿Alguien comentaba? Por el eje de simetría. Por el eje de simetría. ¿Cuál eje de simetría? ¿Cómo sería el eje de simetría? La molaría para ver que fuera totalmente simétrico y como con la simetría podemos decir que ese punto es el voltaje. Sí, o sea, en general lo del eje de simetría es una conclusión un poco más elaborada del principio básico del que partimos para decir que algo es una tierra virtual o no. Y el principio básico está aquí en la cara de la tortuga ninja. Acá en la cara de la tortuga ninja, nosotros lo que hicimos fue o la conclusión fue que nuestro nodo, que ve exactamente lo mismo en circuitos simétricos, es una tierra virtual. Entonces, si aparecen más nodos así, se consideran tierras virtuales. Si ustedes revisan y hacen el mismo mapa mental, el nodo P hacia izquierda y hacia derecha, desde el punto de vista de la pequeña señal, ve exactamente lo mismo, estructuras iguales. El nodo Q, a la izquierda y a la derecha, ve exactamente lo mismo, estructuras iguales. O eso lo podríamos condensar en la conclusión que Fernando nos comenta, que es ya de cierta manera envolviendo este análisis. Lo que quiere decir Fernando es, pues podemos entonces asociar un eje de simetría que es el que nos va a decir, todo lo que se vea hacia un lado, a la izquierda de ese eje de simetría, o en general, lo que se vea en torno a una dirección del eje y en torno a la otra, todos los nodos que estén justo en el centro del eje de simetría, esos nodos van a sufrir el mismo efecto de la tortuga ninja. Acá van a sufrir exactamente el mismo efecto. Por lo tanto, la conclusión va a ser la misma, que son tierras virtuales. Por lo tanto, sin temor, podemos decir en este caso, y justamente esa era la intención del ejercicio, este señor y este señor son tierras virtuales y se nos facilita el problema del análisis en pequeña señal. Fíjense que a pesar de que el circuito, por ejemplo, y SS1 está torcido hacia la izquierda y SS2 sí parece estar en la mitad, a pesar de que lo podemos dibujar un poco, que parece que no es completamente simétrico, no es como tal el dibujo, sino la relación topológica quien define la simetría, ¿sí? O sea, no es como tal. Yo podría haber dibujado esto donde ISS1 estaba aquí en la mitad y pareciera entonces que el circuito ahora sí es simétrico, pero no es la simetría que hablamos, es del eje donde vemos exactamente lo mismo para un lado que para el otro, ¿sí? Si hacemos eso es fácil encontrar que direccionando Q y direccionando P a tierra, pues tenemos este circuito equivalente. El equivalente de medio par diferencial, ¿sí? El equivalente de medio par diferencial. Y con ese equivalente de medio par diferencial, pues es muy fácil observar que lo que parece complicado y nos tomaría mucho tiempo analizarlo con modelo de pequeña señal, es muy sencillo analizando las estructuras clásicas que ya reconocemos. Y sí, efectivamente, si lambda es igual a 0, pues este circuito se reduce en ganancia a la misma expresión que encontramos en el caso anterior. Pareciera que no, pero justamente ese es el potencial que tiene la técnica. Bien, muchachos. Hay una cadena de ejercicios, digamos que hemos absorbido ya lo básico que corresponde al análisis del par diferencial desde el punto de vista de DC y el análisis del par diferencial desde el punto de vista de señal. Lo básico porque nos hemos fundamentado en lo que ya conocemos, en el análisis de pequeña señal de lo que ya conocemos, ¿sí? Entonces, para hacer una pausa en ese tratamiento, pues acá yo les dejo a ustedes en el resto de las diapositivas una serie de ejercicios, que incluyen desde análisis de DC y en equilibrio, el análisis de modo común y el rango, sobre todo focalizándonos en
en que ahora nuestra fuente de corriente, miren, es un espejo y completamos un circuito completico, valga la redundancia, de nuestra primera etapa de un amplificador operacional. Ya vamos construyendo nuestro OP-AMP. ¿Por qué? Porque ahora esta fuente de corriente la transformamos usando el espejo. ¿Listo? Voy a anotar ahora mismo, ahora que me recuerdan, voy a anotar ahora mismo subirles, voy a dejarles unos talleres para que también tengan material. Subirles talleres de frecuencia y pues del par diferencial. Pero ya podemos pues empezar a resolver los problemas de las referencias y sobre todo este par de problemas de DC de equilibrio y de voltaje de tensión en modo común, que también es un análisis de DC o de gran señal, ¿cierto? Lo complementamos con unos ejercicios adicionales de lo que vimos en esta sesión. Entonces, ganancia en modo diferencial de este circuito. Vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿cierto? En cada uno de los problemas que ya aparecen. Bien, muchachos, preguntas relacionadas a la temática. Ya vamos a mencionar un poco el otro asunto. Bueno, entonces no hay preguntas del tema. Referente a lo de los exámenes, ya los terminé de calificar. Tenía pues esa pila bastante grande de exámenes. Los terminé de revisar, de calificar y tal, pero no les he publicado las notas. Entonces lo que voy a hacer, mañana tengo un espacio para eso. Lo que voy a hacer es poner las notas en el listado que tengo compartido con ustedes para que ustedes vean las notas del parcial. Los parciales que voy a hacer, voy a subir las soluciones del examen, ¿sí? Voy a subir la solución del examen para que contrasten esa solución con lo que ustedes hicieron. Y eso les va a dar una medida de, pues, dónde estuvo mal. Eso lo contrastan con la nota asociada al examen. Y tendríamos una revisión en el horario de consulta bajo las mismas condiciones, con invitación a Zoom, en horario de consulta el viernes de 5 a 6. Recuerden enviar la invitación un día antes, y sobre todo esa revisión será pues para las personas que requieran hacer revisión. ¿Qué es una persona que requiere hacer revisión? Que mirando su parcial y mirando la solución, si tiene un punto que resolvió bien y pues por error humano me equivoqué al asignar la nota, pues esa persona tiene argumentos suficientes para decir, hey, sí, aquí yo necesito una revisión porque pues esto no me parece tal, con argumentos, ¿sí? La revisión no la utilizamos para intentar ver si nos suben un poquito porque hice esto o si nos suben un poquito. No es una negociación de nota, porque o sea, al final esto no es una negociación de nota, sino es, ok, hay una solución expuesta, hay el examen estaba desde el punto de vista temático, bastante acorde a lo que se vio en clase, entonces ahí va a estar la solución planteada, ahí ustedes van a hacer el contraste. ¿Qué estoy haciendo con todos los cursos? Bueno, muchachos, les cuento. Entonces yo con todos los cursos, cuando digo todos los cursos es que estoy hablándoles de los cursos de la línea prácticamente, porque tengo este semestre todos los cursos o sea, dispositivos, fundamentos y diseño, por lo menos tengo 2 cursos de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy ajustando esta semana, o sea, espero terminar esta semana, o sea, no tengo que terminar esta semana para, porque yo siento que ustedes tienen esa incertidumbre de, bueno, ahora nos quitan una semana más, eso nos recorta, ya teníamos 2 semanas de colchón donde no pudimos como darle con toda la fuerza que se requería, eso redujo el semestre a 3 semanas a menos, en fin, eso tiene un impacto.
Entonces hay una incertidumbre de cómo vamos a acabar. Definitivamente, esa semana no se puede acabar el 22 porque el 22 se acaban clases y el 22 ya hay que subir notas. O sea, es algo bastante, me parece bastante apretado y pues bastante mal que si ustedes se ponen a pensar de dónde viene ese asunto, pues es una resolución del ministerio. Claro, el motivo que hay detrás de eso es más fuerte, ¿sí? ¿Ustedes saben por qué fue que se cortó el semestre a propósito? O sea, se volvió a Creo que cortar era una semana. para poder implementar lo de la matrícula cero, profe. Exactamente, porque por resolución del ministerio hay que arrancar semestre, o sea, miren lo que se está diciendo, hay que arrancar semestre el 2 de noviembre, o sea, no importa las consecuencias que eso traiga, o sea, no importa las consecuencias, hay que arrancar el 2 de noviembre. ¿Para qué? Para que se pueda implementar esa matrícula cero. Entonces es una cosa que ya viene desde arriba, ya viene del ministerio, ya viene, o sea, me parece terrible eso, pero bueno, no, ahorita pues no hay mucho que hacer respecto a eso. Entonces eso tiene consecuencias. Las consecuencias pues la estrategia es o se recorta tema y se ve bien lo que se ve, o se acelera y se ve todo en el menor tiempo posible. Yo soy más afín de la primera, o sea, vamos a ver los temas, lo que se requiere, lo mínimo que se requiere para que ustedes tengan los contenidos necesarios que implica o que se alineen con los objetivos de la asignatura. Fundamentos tiene una ventaja y así similar a dispositivos, y es que el último tema se casa bastante bien con el primero en la siguiente asignatura. Entonces, el último tema, que es realimentación, vuelve y se ve en diseño. Vuelve y se ve en diseño. Entonces, ahí tal vez podemos aliviar un poco la carga, pero palabras más, palabras menos, hay un ajuste final, hay una presentación de cómo vamos a acabar el semestre, o por lo menos una comunicación, sería más bien la palabra, de cómo vamos a acabar el semestre, una semana, más o menos una semana antes desde el punto de vista de tema, de ese 22. O sea, en realidad tenemos que acabarlo antes del 22, porque el 22 se entrega notas. O sea, yo por lo menos no aspiraría a hacer mi último día de clases el 22. No tiene sentido. No voy a alcanzar físicamente a calificar o a hacer algún tipo de cierre de curso, sabiendo que tengo 5 cursos en el momento. Entonces, para mí es insostenible eso definitivamente. Entonces, yo debo acabar el curso una semana antes y por ende hay que hacer un ajuste, vamos a negociar, vamos a ver cómo resolvemos ese modelo. Entonces, yo voy a hacer una propuesta esta semana y a comunicarla para que encontremos la mejor situación que nos convenga a ambas partes, ¿sí? ¿Qué es que les convenga a ustedes? Que les convenga a ustedes es que reciban el mínimo necesario alineado a los objetivos y que pueda haber al menos un aprendizaje de esta parte final, ¿sí? El mínimo, y pues que también entendiendo el número de horas que tenemos disponibles, que ustedes tienen disponibles y demás. Es decir, mi intención no es meter a toda velocidad todos los temas, porque no alcanzamos, o sea, no vamos a alcanzar. Yo voy a tener que hacer un ajuste, voy a mirar si prefiero recortar algo y mejor enfocarme en este tema, o si eso es lo que estoy todavía resolviendo. Eso sería lo que les podría decir, hoy. Y pues nada, y pues eso se cruza también con un montón de cosas personales que justamente me tienen ahorita también estoy trabajando. Pues personales me refiero profesionales también, ¿sí? Profesionales pero no relacionadas con la UIS, que creo que les había comentado. Entonces, en eso estoy, muchachos, en eso estoy. No sé si ustedes tienen algún comentario, me quieren decir algo directamente, los escucho. Profe, Ujú. ¿cómo sería para levantar nota? ¿Cómo sería para levantar nota? Para Sí, levantar. recuerdan Sí, que le yo había recuerdo comentado. que habíamos comentado algo
Pero tan mal van, o sea, tan mal van Pues con- personalmente, sí. Sí. Pues yo creo que Y es más una cuestión de tiempos, ¿no? Que sí, de también por notas. eso. Porque, por ejemplo, si ahorita, o sea, faltan cortes y queda muy poquito tiempo y pues es que no es solo esta materia, son muchas. Entonces, teniendo en cuenta que vamos como a tener o sea, que nos van a embutir muchísimos temas de muchas materias, yo sé que no todo el mundo va a quedar como al 100 preparado como para sinquear un parcial o que le vaya muy bien. Entonces, lo más probable es que haya una masacre. Y pues personalmente, espérate, ¿cuál fue el verbo que usaste? ¿Para qué un parcial? como para sinquear o sea, como Ah, para sinquear, preparar muy sinquear, bien un sinquear. Ok. parcial. O sea, profe, uno no puede preparar así como muy bien los parciales en No, esos momentos. yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y en lo Eh, personal, a mí me fue súper mal en el primer parcial. Entonces, estoy preocupada porque no me quiero tirar fundamentos y sé que muchísimas personas tampoco se lo quieren tirar. Entonces, por eso yo lo había comentado ya con tiempito, lo sí. de, no sé, una corrección o algo, y pues aprovechando que ahorita como que hay, entre comillas, un poquito de tiempo antes de la masacre que se viene. Pues no sé si se podría hacer algo con respecto al primer parcial, no sé. Sí, yo les había comentado de que iba a pensar ese asunto. Se me ocurre, bueno, podríamos hacer opciones, podríamos, a ver. Lo que pasa es que también estoy pensando cómo voy a evaluarlos en esta parte final, ¿sí? O sea, inclusive está pasando por mi cabeza no hacer dos parciales, sino hacer tal vez un parcial y tal vez otra cosa diferente. Eh, eh, pero respecto al primer examen, lo que se podría hacer, eh, a ver, lo que tengo en mente podría ser no una corrección del examen porque la solución se las doy yo, porque eso me facilita la revisión, ¿sí? O sea, ustedes van a ver la solución. Entonces, no, una corrección no tendría mucho sentido. Lo que sí podría, de pronto, como un trabajo extra de parte de ustedes, pero lo dejaría explícito en eso que les digo que debo comunicarles y que quiero terminar esta semana, es de pronto alguna especie de simulación de los circuitos que se resuelven en el parcial. ¿Sí? Eso ya implica, eso sí es un trabajo diferente, ¿sí? Es decir, que ustedes demuestren mediante simulación con modelo de transistor, ¿cierto? Pues que justamente es lo que estamos encontrando en ese examen teórico. Eso tal vez es una de las cosas que podrían aparecer, pero sí, definitivamente voy a dejarlo explícito en esa comunicación. De hecho, voy a anotar eso aquí otra vez. Espera un segundo. Juan Pablo iba a comentar algo. Sí, señor. Profe, pues mirando los tiempos, o sea, ya que es algo como extraordinario y demás, en el proyecto de laboratorio nosotros aplicamos lo mismo de este tema, ¿no? Nosotros tenemos que hacer todo lo que tiene que ver con operaciones matemáticas, de dónde salen las ecuaciones y demás. Sí. Eh, ¿Qué posibilidad habría de que eso variara, o sea, en la materia teórica, no se quedara solamente en el laboratorio como para, o sea, es Claro, una pero realidad. ustedes entiendo que el laboratorio van a mandar a fabricar, ¿no? Pues no sé, al fin creo que no por tiempos, creo que solamente vamos a quedar Y acá no se puede fabricar localmente. ¿Ya revisaron eso? Aquí hay para fabricación local. en Provenza. En Y Provenza y en Girón creo que también, pero creo que Girón es solo True Hall. sí, sobre todo. Ajá, ¿y esas opciones ya las exploraron? Porque sería bonito ver todo el amplificador fabricado, Pues, ¿sí? profe, ya se compraron algunos elementos SM Ok. que mandaron a comprar a Estados Unidos, entonces, no sé por ese lado. Profe, y en el Porque tiempo que usted va a meditar lo que va, los tiempos, también va incluido lo del proyecto, ¿verdad? O sea, que usted nos va a dar la propuesta incluyendo el proyecto o solo las clases y los parciales. no, sí, la asignatura en general, o sea, a ver, yo qué me Ah, listo. imagino, qué escenario me imagino, ok,
¿qué voy a poder hacer para calificar la asignatura? ¿Qué voy a poder hacer para terminar hasta donde pueda terminar del tema? ¿Y qué va a ser lo más acertado para las dos partes? Es decir, desde el punto de vista de exámenes, ok, ¿voy a hacer un examen o voy a hacer los dos exámenes? ¿Cómo van a ser esos exámenes? Desde el punto de vista del proyecto, lo que ustedes mencionaron ahorita, ¿cuánto va a valer el proyecto? ¿Dejamos el mismo porcentaje? ¿Le subimos un poquito? ¿Le subimos a esto? ¿Le bajamos a esto? ¿Sí? Sí, la idea es que o sea, fabricado definitivamente va a ser muchísimo mejor, o sea, prototipado, mejor dicho, así sea prototipado, eso le da un plus, o sea, ese simple detalle ya le da un plus al asunto que dejarlo solo en el papel, que dejarlo solo en en una simulación. Entonces, voy a anotar aquí las consideraciones, o sea, no solo lo de la propuesta en general, sino las consideraciones, es decir, proyecto, exámenes finales, prototipado, eso prácticamente. Profe, entonces, el segundo parcial más o menos, ¿para cuándo quedaría? El segundo parcial más o menos quedaría, yo creo, no, el segundo parcial más o menos yo creo que ya está listo para, a ver, como para la primera semana de octubre más o menos. O sea, dentro de una semana y media, más o menos, 2 semanas por mucho. O sea, con seguridad el segundo examen no va a ser a mitad de octubre. ¿Sí? Con seguridad no va a ser a mitad de octubre. Entonces, hablando del examen escrito, si lo quieren ver así. Ahora, lo que se podría hacer también, pero aquí muchachos, aquí estoy especulando porque quiero también hacer como una lluvia de ideas, ya que tenemos este espacio. Lo que se podría hacer también, pero lo que les estoy diciendo son ideas. Ya lo que se concrete o mi propuesta como tal, pues va a ser ya aterrizando esas ideas y pues va a ser comunicado. Pero, por ejemplo, se me ocurre también que en vez de hacer un último examen parcial, se haga más bien quizzes inmediatos sobre el tema que se dicta. O sea, digamos, quizzes que obviamente serían como preguntas quick, como preguntas rápidas, a medida que con eso ustedes de pronto se esfuerzan a estar más atentos en la clase, no me ponen de background allá mientras hacen aseo, sino preguntas como, esta estructura aquí, ¿cuál le da? Un espejo corriente, listo, ¿cuál es la resistencia? O sea, a medida que se va hablando, se hace inmediatamente una pregunta del asunto o al final de la sesión algún tipo de quiz sencillo que de tal manera que si se alcanzan a hacer un par de quizzes y se evalúan automáticamente ya hay algo para mostrar. Bueno, o sea, hay una serie de ideas ahí que quiero aterrizar. Esa podría ser una de ellas. Para los que han hecho de pronto cursos en Coursera, se han dado cuenta que cuando ven los videos, en algún momento paran el video y les preguntan inmediatamente lo que acaban de decir o o el concepto que se acaba de dar, para ver si hay atención de la clase. Entonces, eso también podría ser, bueno, en fin. El asunto es que, sí, estaría tocando toda la asignatura, o sea, estaría tocando toda la asignatura. Esta semana tengo nuevamente reunión con el profesor de laboratorio para, pues voy a aprovechar para definir esa entrega de ese laboratorio. ¿Algún otro comentario, muchachos? Bien, entonces atentos y nos veremos el jueves. Que tengan una buena noche. Chao, pues. Chao, profe. Ahora, gracias. Ah, profe, Chao, gracias. profe. Luego, profe. Chao, chao.